Qué gloriosa verdad la que cantamos, amados hermanos. Y cuando estemos en la eternidad delante de Dios, vamos a cantar una y otra vez, por siempre y para siempre, de su amor que nos salvó. Damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Oremos. Padre, Señor, en esta mañana nos inclinamos delante de ti para adorarte, para reconocerte, que si hoy estamos aquí reunidos como pueblo tuyo, como escogidos tuyos, es por tu infinito amor, por tu eterno amor que nos salvó, del cual cantaremos toda la eternidad. Señor, queremos conocerte más, queremos entenderte, queremos gloriarnos en esta mañana en entenderte y conocerte. Ten misericordia de nosotros una vez más, Señor. Envía tu Espíritu, por favor, y danos entendimiento de estas verdades que hoy vamos a estudiar. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de corazones sumisos delante de tu palabra, delante de tu verdad, delante de tu majestad. Ayúdanos a entender nuestra posición, nuestro lugar. Ayúdanos a entender qué implica ser criaturas tuyas. Enséñanos, Señor, cuál es nuestra responsabilidad delante de ti. Por los méritos de Jesucristo nos acercamos en esta mañana, rogando, Señor, que escuches nuestro clamor. Amén. Hoy vamos a continuar, por la gracia de Dios, con nuestra exposición a la epístola de los Romanos. Si me acompañan, hermanos, vamos a dar lectura al capítulo 9, verso 30 en adelante. Romanos, capítulo 9, verso 30 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Imaginemos de nuevo, hermanos, este juicio oral y público inédito de 10 asesinos de inocentes que están delante del juez. La misma imagen que tuvimos el domingo pasado. Recuerdan que conforme a la Constitución Nacional, el juez tenía la autoridad de indultar una vez al año a 2 personas, y él decidió hacerlo. Personas condenadas, personas que han asesinado a inocentes, que merecían ser castigadas, por la voluntad soberana de ese juez, fueron indultadas y exoneradas de sus cargos. Eso es lo que Pablo nos había enseñado con la doctrina de la elección, de la predestinación, de la soberanía de Dios, que Dios da misericordia a quien Él
quiere. Y ninguno de nosotros podemos reclamarla. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos merecemos ser condenados. Todos somos infractores de la ley. Es justo que Dios nos condene. La misericordia no es un derecho. Es un regalo que recibimos sin mérito alguno. Y Dios la dispensa conforme a su soberana voluntad. Ahora, ¿qué vamos a decir de los otros 8 asesinos que están ahí? Imaginemos que ahora ellos son convocados por el juez y se paran delante del mismo. Y el juez comienza a leer todo lo que ellos hicieron, todas sus infracciones, toda su maldad, todo lo malo que hicieron, las veces que han asesinado, y que en base a esas acciones, el juez los hace responsables y los condena. Bueno, esa es una verdad que la iglesia de hoy no la entiende bien. Que nosotros, a pesar de que Dios es soberano sobre toda la historia de la humanidad, somos agentes morales. Somos seres morales, responsables por nuestras acciones delante de Dios. Toda criatura se va a parar un día delante de Él y va a rendir cuenta de todo lo que ha hecho, de cómo ha utilizado los recursos que Dios les dio, de qué ha hecho con la gracia común inclusive que Dios le ha dado. Absolutamente todos, hermanos. Debemos de entender eso, somos responsables en cómo respondemos delante de Dios. Y eso es lo que Pablo hoy trata en esta porción, en este pasaje. Pablo dice que Israel es responsable de su incredulidad delante de Dios. Aunque Dios es soberano, aunque todo depende de su soberanía, de su voluntad determinada antes de la fundación del tiempo, Dios hace responsable a Israel de su incredulidad. ¿Y cómo Dios hace eso? Dios describe lo que está sucediendo a través del apóstol Pablo. Y Dios nos cuenta, nos explica por qué Israel rechazó a su Mesías. Ese es el mensaje de hoy. Somos responsables delante de Dios. Somos responsables, hermanos. Pablo nos había hablado al comienzo del capítulo 9 del fundamento del evento que hace que Pablo comience a explicar todos estos capítulos. Dijimos que todos los capítulos 9, 10 y 11 depende de lo que Pablo nos puso en los primeros 5 versículos del capítulo 9. La incredulidad de Israel. Como ellos teniendo todos esos privilegios, las promesas, los pactos, los patriarcas, rechazaron a su Mesías. Y cómo eso se congenia o se puede armonizar con las promesas que Dios había hecho a Israel. ¿Será que Dios fue infiel a sus promesas? Por eso la gran mayoría de los israelitas han rechazado a su Mesías. Esa es la tensión que Pablo comienza a desarrollar en todos estos capítulos y la termina recién al final del capítulo 11. Bueno, Pablo nos dijo de que la incredulidad de Israel está dentro de su soberanía y es conforme a sus promesas. Porque Dios le había dicho siempre en toda la revelación divina, en todo el Antiguo Testamento, de que solamente un remanente iba a ser salvo. Nunca la promesa fue para todo el Israel étnico. Jamás. Dios siempre hablaba de un remanente, de un Israel espiritual que estaba dentro del Israel terrenal. Luego, Pablo nos dijo de que no es injusto en la manera en que Dios actúa. Que Él puede escoger a quien Él quiera para que sea su pueblo. Y ninguno de nosotros podemos decirle nada. Él es soberano, nosotros somos criaturas de barro en manos
de nuestro alfarero, hermanos, de nuestro hacedor. Y Él puede decidir soberanamente la manera en que quiere utilizarnos para desplegar su gloria. Ahora, en base a todo esto que Pablo venía explicando en el capítulo 9, llega a una conclusión. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Qué vamos a decir? Eso es lo que Pablo responde hoy. ¿Qué vamos a decir de que Israel fue responsable de su incredulidad? Dios le hace responsable de su incredulidad. Dios nos hace responsable de la manera en que nosotros respondemos a su revelación. De la manera que buscamos a Dios. Dios nos hace responsable hasta de nuestro entendimiento y conocimiento de la verdad. Eso es lo que hoy nos dice Pablo a través de este pasaje. Y dentro de todo esto quizás podamos preguntarnos, pero ¿cómo? No puedo entender yo cómo Dios dice que Él es soberano en todo, que Él puede usar sus criaturas como quiere, que todo depende de Él, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que Él la da a quien quiere, que Él endurece a quien quiere. ¿Cómo podemos conciliar esto? Bueno, dijimos que humanamente no lo podemos hacer, pero que si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, debemos de creer estas dos verdades, porque ambas están en las Escrituras. Ambas. Dijimos que esta doctrina se llama compatibilismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas verdades están en la Biblia y ambas son compatibles, aunque nosotros no la podamos entender cómo armonizan entre sí. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros que somos limitados de entendimiento. Inclusive, hermanos, en el contexto secular, no religioso, en la lógica, esto se llama antinomia. ¿Qué quiere decir antinomia? Una contradicción aparente. Por ejemplo, en la física se ha comprobado que la luz se mueve a través de partículas. Y también que la luz se mueve a través de ondas. ¿Y cómo puede ser? Las dos afirmaciones son verdades científicas, comprobadas. Pero los físicos no pueden congeniar esas dos verdades, no pueden armonizarlas. Sin embargo, está ahí. La luz se mueve a través de partículas y la luz se mueve a través de ondas. Es así esta verdad también en las Escrituras. Dios es soberano sobre todo lo que ocurre en la historia de la humanidad, completamente soberano. Pero Dios hace también completamente responsable a las criaturas por la manera en que responden a Dios. ¿Cómo armonizan? No lo sé. Quizá algún día se nos haya revelado, pero no por eso podemos negar la verdad. Ambas verdades están en las Escrituras y ambas verdades deben ser creídas y abrazadas por nosotros. Hubo un gran predicador que se llamaba Charles Simeon, un ministro anglicano que ministró durante 54 años y que nos ilustra esta verdad de una manera muy didáctica. Él estuvo a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, la era de la revolución industrial. Y ilustraba esta verdad llevando a pensar en una gran maquinaria compleja de aquellos tiempos, que tenían mecanismos. Y algunos mecanismos giraban en una dirección, algunos engranajes, y otros engranajes giraban en otra dirección. Sin embargo, todo el sistema complejo servía para un mismo propósito. Así también es Dios. Aunque vemos algunas verdades que van en una dirección y otras verdades que van quizás en otra dirección opuesta, ambas sirven para un mismo propósito, para la gloria y alabanza de su nombre y para el bien de su pueblo. Así entonces, Pablo nos habla en el pasaje que vamos a exponer hoy de que somos responsables ante Dios por no alcanzar el estándar de justicia. Esto nos dice en los versos 30 y 31. Primer punto, por no alcanzar el estándar de justicia. Dios también nos hace responsable por tropezar en la búsqueda de la justicia. Versículos 32 y 33. Y Dios también nos hace responsables por tener celo sin conocimiento de la justicia.
versículos 1 al 4 del capítulo 10. Por tener celo sin conocimiento de la justicia. Vayamos entonces, hermanos, al primer punto. Dios nos hace responsables por no alcanzar el estándar de justicia. ¿Qué diremos pues? Dijimos, Pablo está planteando, llegando a una conclusión de todo lo expuesto en el capítulo 9. Y nos pone la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Si analizamos la vida de Pablo en los Hechos, en el libro de los Hechos, en sus 3 viajes vemos qué es lo que hacía primero Pablo cuando llegaba a una ciudad. Entraba en una sinagoga y le predicaba el evangelio a los judíos. ¿Y qué pasaba generalmente cuando hacía eso? La mayoría le rechazaba. Pero inclusive en uno de los capítulos nos dice que él se sacudió los pies y empezó a predicarle a los gentiles. Y los gentiles empezaban a responder en cantidades. En cada ciudad pasaba esta realidad. Los judíos en su mayoría rechazaban y los gentiles en gran cantidad respondían al evangelio. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí en este pasaje. Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Y fíjense, hermanos, que Pablo nos describe a los gentiles de una manera muy complaciente quizás, porque nos dice que simplemente no buscaban la justicia. Pero si leemos Romanos 1, ¿cómo eran los gentiles? Eran egoístas, idólatras y totalmente entregados a todo tipo de corrupción. Eso eran los paganos, eso eran los gentiles. Y eso éramos quizás muchos de nosotros antes de conocer al Señor. No buscábamos a Dios. ¿Quién buscaba a Dios? ¿Quién ser humano busca a Dios verdaderamente? De la manera correcta, por lo que Él es, para adorarlo por sobre todas las cosas. ¿Quién? Los gentiles no lo hacían. No tenían ningún tipo de respuesta a la conciencia de que tenían que ser justos delante de Dios. Aunque Pablo nos dijo en Romanos 2 que la ley estaba en su conciencia y que por eso no tenían excusa. Que ellos sabían que era bueno, que era malo, y sabiendo, no solamente hacían el mal, sino que se complacían con aquellos que lo hacían. Eso nos dice Pablo, hermanos, de los gentiles, de los paganos y de todos nosotros quizás antes de conocer al Señor. Sin embargo, estas personas sí alcanzaron esa justicia que no la buscaban. Y los israelitas, que tenían un sentido, al menos, de que ellos tenían que ser justos delante de Dios. Ese sentido tenían los israelitas. Ellos sabían que Dios demanda que ellos vivan en un estándar de justicia. Y de alguna manera buscaban ser justos delante de Dios. Es una realidad. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? No la alcanzaron. No la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras una ley de justicia. Eso es lo que nos dice Pablo. Iban tras una ley de justicia. Imagínense, hermanos. Iban tras una ley con el propósito de que esa ley les dé la justicia. Y esto es un enfoque muy sutil y grafica muy bien el corazón del hombre caído. Así como dijo Spurgeon, parafraseando a Spurgeon, como el mosquito se siente atraído hacia la luz en el tiempo moderno de hoy, quizás esa trampa de mosquitos que ponemos la luz y tiene corriente eléctrica, se sienten atraídos, van y chocan y quedan atrapados ahí y no se pueden desprender y mueren. Así también el hombre caído va en busca de la ley para ser justo delante de Dios y queda atrapado ahí. Y no puede salir de esa autojusticia, de querer por su obediencia propia, por su mérito propio, por su justicia propia, ser justo delante de Dios. Y esto es lo que le pasó a los israelitas. Quedaron atrapados en esa ley. En vez de mirar al Dios que da la ley,
Ellos se quedaron atrapados en la ley y se olvidaron de Dios. Porque era Dios el que iba a dar la justicia. Él es el que justifica. Aparte de la ley, Romanos 3:21. Aparte de la ley, dice Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el propósito. Aparte de la ley, los judíos quedaron atrapados en ese sistema de autojustificación. Se olvidaron del dador de la ley y quedaron atrapados en la ley. Hermanos, esto debe de hablarnos hoy a nuestros corazones. Porque es una realidad lastimosamente de la iglesia de hoy, de la mayoría, hermanos, lamentablemente, que terminamos mezclando la santificación con la justificación. Y somos responsables de eso. Dios nos hace responsable por no saber diferenciar de qué manera debemos de alcanzar la justicia de Dios y de qué manera no la vamos a alcanzar nunca. Nunca vamos a poder cumplir el estándar que Dios demanda. Por tanto, nunca vamos a ser agradables a Dios por nuestra propia justicia. Debemos de entender eso. No caigamos en la trampa de la ley, en la trampa que cayeron los israelitas. Debemos entender que solamente por Cristo podemos ser aceptos a Dios, podemos ser agradables a Dios. Solamente por su justicia, solamente por la fe, solamente por su amor eterno, solamente por la cruz del Calvario. No hay otro camino al Padre, no hay otro nombre dado a los hombres. Es solamente por Cristo y su obra perfecta, su vida perfecta, su muerte perfecta. Solamente por Él podemos ser agradables a Dios, solamente por Él podemos ser justos a Dios. Por sus misericordias debemos de entender esa verdad y aplicarla a nuestras vidas. Eso no quiere decir, hermanos, que la santificación no sea una realidad en la vida del creyente, pero no somos aceptos por Dios en base a nuestra santificación. La santificación es el resultado de nuestra justificación. No debemos de descansar en nuestras obras para ser agradable a Dios. Y se dan cuenta, quizás le choca en su mente esta verdad. Quizás choca en su corazón. Porque tenemos tan arraigado el legalismo en nuestro ser interior. Somos como el mosquito. Vamos a la ley y quedamos atrapados ahí, electrocutados. Y no podemos salir de ahí. No podemos salir de ahí. Hermanos, el primer paso para alcanzar la justicia de Dios, como dijo Calvino, es reconocer que no podemos hacerlo. Parece una contradicción. El primer paso para alcanzar la justicia de Dios es reconocer que no lo podemos hacer. Solamente Dios nos puede dar a través de Cristo. Es un estándar inalcanzable. Israel se pasó buscando más de 1000 años la justicia de Dios y no la alcanzó. ¿Vos pensás que en tus 80 años vas a poder alcanzarla? No. Solo Cristo puede darte esa justicia. Solo a través de Cristo puedes llegar al estándar de Dios. Solo a través de Cristo puedes alcanzar esa justicia. Y debes de entender eso, mi hermano, mi hermana. Debes de descansar para tu seguridad en el amor de Dios y en el sacrificio de Cristo. Cuando no haces eso, vas a terminar cayendo en un legalismo. Porque si piensas descansar en tus obras, en tu rendimiento, en tus méritos, en tu justicia, ¿qué va a pasar? Tu conciencia nunca va a estar tranquila. Porque tu conciencia te va a decir que nunca es suficiente, que siempre estás fallando. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Empieza a crear estándares. Baja el estándar de Dios a un estándar que él sí puede alcanzar y comienza a poner reglas.
Cuando tengo que hacer esto, orar tantas veces al día, tantos minutos, tantas veces leer tantos capítulos, hacer esto, hacer aquello, y luego yo me coloco en una posición de justo. Y comienzo a despreciar a aquellos que no alcanzan mi justicia. Eso es lo que pasa, hermanos, y no nos damos cuenta. Lo peor es que no nos damos cuenta cuando eso sucede en nuestros corazones. Eso es lo que hacían los fariseos. Eso es lo que hacían los israelitas. Y haciendo eso terminaron juzgando al propio Hijo de Dios, a Jesucristo, porque Jesucristo iba y comía con publicanos y pecadores, pero para proclamarles el Evangelio, para hacer luz en las tinieblas, no para colocarnos como jueces de todo el mundo. El propio juez hizo lo que ellos no querían hacer. Debemos de humillarnos delante de Dios y reconocer, hermanos, que no hay nada que nosotros podamos hacer. Nuestra vida espiritual empieza por gracia y continúa por gracia y va a terminar por gracia, desde la eternidad hasta la eternidad. No debemos de tropezar en nuestra búsqueda de la verdadera justicia. Y este es el segundo punto. Los versos 32 y 33. Ellos tropezaron y son responsables por eso. Fíjense que Dios les hace responsable, hermanos. Dios les hace responsable por no alcanzar. Y Dios les hace responsable por tropezar. En el capítulo 1 y 2 de Romanos, el Señor nos dijo que nadie puede excusarse delante de Dios porque todos tenemos la suficiente revelación, tanto por la naturaleza como por su palabra, para que Dios nos haga responsables delante de Él. Mucho más todavía Israel, que tenía la palabra de Dios, que tenía el Antiguo Testamento. Iban, dice el 32, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no alcanzaron la justicia? Porque iban tras ella, no por fe, no descansando y confiando en el amor de Dios, no descansando y confiando en la vida y en la muerte de Jesucristo, en su obra perfecta. No, sino como por obras de la ley. Ellos pensaban que por su obediencia, por su observancia del pacto mosaico, del pacto con Moisés, del pacto en el Sinaí, iban a ser aceptos por Dios. Iban a ser salvos por Dios. Iban a alcanzar la justicia de Dios. Iban a alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna. Y por eso, por pensar eso, tropezaron cuando la propia justicia de Dios descendió del cielo como un regalo para los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Era un regalo, hermano, imagínense. Ellos tropezaron, no tenían que hacer nada, simplemente recibir aquel regalo, aquel Mesías, aquella justicia que Dios había profetizado en todo el Antiguo Testamento, en la ley, los salmos y los profetas que apuntaban a Cristo, que se cumplían en Cristo. Aquella promesa, aquella simiente por medio del cual todas las naciones iban a ser benditas, no solamente los judíos. Y por el orgullo de sus corazones, por la arrogancia de sus corazones, por aferrarse a su justicia propia, a su propia obediencia, ellos tropezaron. Imagínense la imagen que nos da Pablo. Es como si fuera que alguien está corriendo una carrera y no alcanza la meta. Y encima que no alcanza, se tropieza otra vez y se cae. Esa es la imagen que nos muestra Pablo. No alcanzaron y tropezaron incluso. O sea, no es lo que no llegaron, se cayeron. Fueron abajo. Esa es la imagen que nos da el apóstol. Pablo nos habló de esta verdad en sus cartas. Él nos dice en 1 Corintios
capítulo 1, 23 y 24, que para los judíos el Cristo crucificado era un tropezadero. ¿Y para los gentiles? ¿Será que solamente podemos culpar a los judíos? ¿Para los gentiles qué era? Locura. Me está hablando de un Dios que está clavado en una cruz. Se burlaban los gentiles del Evangelio, de los apóstoles. Pero para los llamados, dice Pablo, tanto judíos o gentiles, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros, Cristo es lo más glorioso. Para nosotros, Cristo es el poder que vence al pecado, a la maldad, a la muerte. Para nosotros, Cristo es el poder de la inmortalidad, de la eternidad, del gozo, de la plenitud, de la paz, de toda la sabiduría de Dios. Para nosotros no, hermanos, no es necedad. Para aquellos que se aferran a su justicia, sí la es. Y es un tropiezo. Es un tropiezo. Y esto es lo que le pasó a Israel. El tropiezo era tal, la caída era tal, que inclusive ellos se volvieron perseguidores del pueblo de Dios. Imagínense, hermanos. Perseguían al verdadero pueblo de Dios. Y esa era la evidencia de que habían tropezado. Aferrados a su orgullo, aferrados a su justicia propia, no querían reconocer que tenían que desprenderse totalmente de todo mérito, que tenían que desprenderse totalmente de toda capacidad, de toda justicia, de toda obediencia para poder alcanzar el estándar de Dios. El orgullo muchas veces, hermanos, nos ciega, no nos hace ver la verdad, hace que tropecemos, que andemos en tinieblas. Él demanda que nos humillemos para que luego Él nos levante. Así es como funciona. Pablo no nos cita aquí en estos versos a Isaías. Isaías habló de esto. Como está escrito cuando dice en el verso 33, se refiere a las profecías de Isaías. En los versos, el capítulo 28, verso 16 y capítulo 8, verso 14. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Fíjese, ¿quién es el que puso la piedra de tropiezo? Dios. Él es soberano. Él ordena todo. Todo depende de Él. Él mismo puso la piedra. Él mismo ordenó para que ocurra de esa manera. Pero Él nos hace responsables. Porque Él es soberano. Porque Él es Dios. Y nosotros barros en sus manos. Ya nos lo explicó Pablo. No vamos a mencionar otra vez todo ese argumento. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Fíjese que Dios puso la piedra y sabía bien que iba a haber dos respuestas. Algunos iban a tropezar, pero otros se iban a aferrar a ella. Para algunos iba a ser la piedra angular sobre la cual iba a fundamentar sus vidas y sobre la cual ellos iban a edificar sus vidas. Para otros iba a significar una piedra sobre la cual iban a golpear sus piernas, tropezar y caer. Dios mismo sabía que iba a ocurrir eso. Dios mismo puso esa piedra, Dios mismo ordenó para que ocurra de esa manera y Dios hace responsable a aquellos que tropiezan en ella. Dios nos hace responsables. Fíjense, hermanos, que aquí hay una verdad teológica innegable en nuestra respuesta. Si nosotros pensamos que por nuestro rendimiento, por nuestro mérito, por nuestra justicia, podemos agradar a Dios o podemos ser aceptos a Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo si nosotros podemos ser justos por la obediencia de la ley? Si nosotros por nuestro rendimiento podemos ser agradables a Dios, aceptos a Dios o justos delante de Dios. ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo entonces?
Eso dice Pablo en Gálatas 2:21. Si la justicia es por la ley, entonces vano murió Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el entendimiento correcto de la teología, de las doctrinas, nos llevan a vivir de una manera que a Dios agrada? En una manera correcta. En una manera de la cual Dios nos demanda que vivamos. Dios ha determinado que sea así. Que la justicia nuestra sea por gracia, a través de la fe, y no por nuestra obediencia. Somos justos delante de Dios por Cristo. Y si eso ha ocurrido verdaderamente en nuestras vidas es porque hemos sido despertados a la vida eterna. Es porque Dios nos ha dado vida, no solamente justicia. Dios nos ha dado vida de verdad. Vida eterna, incorruptible, inmarcesible, como dice Pedro. Y si tenemos esa vida, entonces vamos a vivir en conformidad a esa vida, a esa naturaleza. Si hemos sido justificados, la santificación va a ser una realidad. Pero por la santificación no somos aceptos a Dios. Es por la justificación, por su obra de gracia. O si no, en vano murió Cristo. Si no, no tiene sentido. Cristo es de lo que Dios habló en todo el Antiguo Testamento. Es la piedra que desecharon los constructores. Cristo se aplicó esa profecía a él. Los constructores eran los judíos y ellos la desecharon. Y él es la piedra angular sobre la cual el pueblo de Dios va a fundamentar su vida y va a edificar. No se puede poner otro fundamento, dice Pablo. Imagínate, no, yo quito a Cristo y pongo mis obras ahora, mi rendimiento, y comienzo a edificar mi cristianismo en base a mi obediencia, en base a mi justicia propia. ¿Qué pasa cuando viene la tormenta? ¿Qué pasa cuando entras en pruebas y en aflicción? ¿Qué va a pasar con tu cristianismo? Vas a levantar el puño al cielo. Dios, yo te soy fiel, yo te obedezco. Yo le ayudo a los pobres, leo la Biblia, oro y así me pagás. ¿Verdad que esa es nuestra reacción, hermanos? Cuando empezamos a reaccionar de esa manera es porque no estamos edificando sobre el verdadero fundamento, que es Cristo. Solamente por Él que tenemos acceso al Padre. No hay nada que nosotros podamos hacer. Es más, todo lo que hacemos siendo cristianos sigue siendo imperfecto. Sigue estando manchado por el pecado. No hay nada de lo que nosotros hacemos que pase limpio. Siempre hay alguna motivación incorrecta. Siempre hay alguna manchita. No pasa puro. No pasa totalmente libre del pecado. Porque aún el pecado mora en nosotros. Ya vimos. Romanos 7. Aún en el creyente, el pecado sigue morando. Y no vamos a ser libres de eso hasta que Cristo venga. Así que, hermanos, no hay más de dos posibilidades. O nos aferramos a Cristo y alcanzamos su justicia, o nos aferramos a nosotros mismos y no solamente no la alcanzamos, sino que tropezamos, caemos y somos aplastados por esa roca. Y acá la imagen es, ok, que debes ser justo por tu propia justicia. Aquí está el estándar perfecto. La piedra angular, Cristo. ¿Cómo te ves tú comparado con Él? ¿Cómo son tus obras comparado con lo que yo demando? Esta es la perfección que yo demando a la humanidad. Cristo, el Cordero perfecto, sin pecado, libre de mancha. ¿Son tus obras así de limpias? Si son tus obras así de limpias, entonces pasa. Si no, has tropezado y has caído. Hermanos, solamente por la fe podemos tener esa justicia. Es imposible. Es imposible. Somos aplastados por la roca de Cristo. Si queremos acercarnos a Dios por otro fundamento que no sea Él, debemos de entender esta verdad. Y esta verdad era lo que los judíos no entendían.
Lo que muchos cristianos hoy no entienden. Y Dios nos hace responsable por no entender esta verdad. Dios nos hace responsable cuando tenemos celos sin conocimiento. Y este es el tercer punto. Cuando tenemos celos sin conocimiento de la justicia. Y esto es muy contrario, hermanos. Esto es muy contrario a lo que los cristianos dicen hoy. Porque hoy todo el mundo te dice, no importa lo que vos crees, con tal de que sea con sinceridad. Dios lo que mira es el corazón. Vos venís nomás con todas tus creencias. No importa tu doctrina, no importa qué crees, lo que importa es tu corazón. Bueno, según este pasaje, no, Dios te hace responsable por tu conocimiento de la justicia. Dios te hace responsable por tu conocimiento de Él, de su palabra, de su revelación. Lo sepas o no, lo entiendas o no, sos responsable delante de Él. Ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración por Israel es para salvación. Aquí de nuevo vemos el corazón del apóstol. Habíamos visto, así mismo él empezó con este mismo corazón el capítulo 9. Recuerdan que dijo, desearía ser maldito por Dios si fuera posible, con tal de que los judíos sean salvos. Y aquí Pablo nos muestra nuevo su corazón diciendo, con todo mi corazón yo deseo que los israelitas sean salvos. Yo oro por eso todos los días. Y eso tiene una aplicación muy importante para nosotros, hermanos, este pasaje. ¿Por qué? Porque si tenemos el contexto, ¿de qué manera trataban los judíos a Pablo? ¿De qué manera lo trataban? O sea, cuando Pablo dice a Corintios, náufrago 2 veces, apedreado 3 veces, perseguido por los de adentro, por los de afuera, encarcelados, latigados. ¿Por quién era? La mayoría de las veces eran por los judíos. Eran los judíos que querían matar a Pablo. Lo perseguían, lo trataban de traidor. Decían que estaba en contra de sus costumbres, de Moisés. ¿Y qué dice Pablo, sin embargo? El anhelo de mi corazón es que sean salvos. Yo oro todos los días por ellos. Yo deseo ser maldito en lugar de ellos, con tal de que ellos sean salvos. Entendé esto, hermano, que esto baje en tu corazón. De qué manera Él trata a sus enemigos. A sus compatriotas que eran sus enemigos en ese tiempo. Pablo nos está reflejando el verdadero amor que Él mismo había enseñado en 1 Corintios 13. ¿Recuerdan? Es sufrido, desea el bien, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. Nunca deja de ser. Qué testimonio del amor de Dios es el apóstol Pablo. Con este corazón que nos muestra en estos capítulos de Romanos. Cómo él oraba, hermanos, todos los días por sus enemigos. Y nosotros quizás ni por nuestros amigos oramos todos los días. Dios nos habla, Dios nos confronta de esta manera. Este es el corazón que debemos de buscar tener. No simularlo, sino rogar a Dios que cambie nuestro corazón de esta manera. Recuerden que Pablo, para llegar a esto, fue tratado por Dios. Pablo, cuando escribe Romanos, ya estaba al final de su ministerio. Ya tenía como 2 décadas predicando el Evangelio. En todo el imperio. Recuerden que él ya había predicado todo el imperio y quería ir a Roma para de Roma hacer una nueva base, una nueva Antioquía y partir para España y seguir llevando el Evangelio en aquellos lugares que aún no había alcanzado. Entonces Pablo ya tenía una cierta madurez. En ese sentido, Dios había trabajado muchísimo con su orgullo. Bástate mi gracia, le había dicho. Pablo nos dice acerca de los israelitas, algo lindo incluso. ¿Cuándo dijiste algo lindo de tu enemigo? Aquel que te persigue, aquel que habla mal de vos. ¿Cuándo le honraste en público a esa persona? ¿O te vas y contás todito lo que te hace?
Yo le doy testimonio de que tienen celo por Dios, dice. Cuando Pablo dice eso, está hablando en un sentido positivo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo les digo, hermanos, que ellos verdaderamente quieren servir a Dios. Quieren hacerlo. Son capaces de hacer cualquier cosa por Dios. Están dispuestos a todo. A hacer los sacrificios más increíbles por Dios. Están dispuestos a ponerse en contra de toda su familia. Están dispuestos a perseguir, a encarcelar y matar a personas, mujeres y niños. Porque eso hacía Pablo, ¿recuerdan? Pablo mismo estaba hablando como un judío. Eso él hacía y él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando lo hacía. Entonces, Pablo está hablando bien de los judíos, es que ellos tienen un deseo de servir a Dios. Tienen la intención de hacerlo. Pero ¿es eso suficiente? Ahí está la respuesta. Ahí está la pregunta correcta. ¿Es suficiente tener el deseo? ¿Es suficiente, hermano? La intención de tu corazón es lo que vale, diría un cristiano de hoy. Bueno, Pablo nos dice que no lo hacían conforme a ciencia. Y que ese era el problema. No tenían un verdadero entendimiento. Aunque lo hacían con buena intención, no lo hacían conforme a la verdad. Conforme al verdadero conocimiento de Dios. Conforme a quién es Dios. Proverbios 19, Dios dice, el alma sin ciencia, sin conocimiento, sin entendimiento, significa no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Qué quiere decir? Que aquel que actúa por un impulso, aunque sea bueno, si lo hace sin conocimiento, está pecando. Va a cometer millones de errores. Se va a equivocar siempre. No podemos actuar sin antes tener una instrucción determinada, sin antes tener un entendimiento y conocimiento de lo que estamos haciendo. En palabras contemporáneas, necesitamos primero la doctrina cristiana para luego poder vivir como cristianos. No podemos intentar vivir como cristianos sin doctrina. No podemos intentar vivir como cristianos sin teología. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer su verdad. Necesitamos conocer todo lo que Él nos revela para conforme a esa verdad actuar. Porque no nos va a justificar delante de Él. No, pero yo tenía buena intención. Mi intención no era lastimar. Mi intención no era hacer eso. Hermanos, un musulmán tiene 100 veces más celo que un cristiano hoy por hoy. Es capaz de dinamitarse él mismo por su fe, por su creencia, por Alá. Ningún cristiano, al menos lo que yo conozco, sería capaz de hacer, a llegar hasta ese punto por Cristo. Pero lo hacen sin entendimiento. Y eso es peligroso. No solamente no es bueno, es peligroso. Un fanatismo ciego es peligroso. No podemos actuar sin entendimiento, no podemos actuar sin conocimiento, no podemos actuar sin reflexión. Podemos terminar hasta haciendo daño. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Basándose en un falso amor, no, la intención es lo que cuenta, no importa lo que vos creas. Terminan haciendo daño el nombre de Dios y a muchísimas personas también. Debemos aferrarnos a lo que dicen las Escrituras. Fíjense, hermanos, que el apóstol nos dice aquí básicamente que la sinceridad, que la honestidad, que tener un buen deseo, que estar entusiasmado, no es suficiente. Debemos de tener entendimiento, conocimiento y reflexionar y meditar ese conocimiento. Y en base a ese entendimiento actuar. Porque si no podemos ser verdaderamente sinceros, verdaderamente honestos y estar verdaderamente entusiasmados, pero ser incorrectos. Estar honestamente y equivocados y verdaderamente equivocados. Por más entusiasmo que tengamos.
No es suficiente tener buenos deseos. No es suficiente. ¿Cuándo Dios juzga la motivación del corazón, hermanos? Cuando ya tenemos el conocimiento. Cuando tú ya tienes el conocimiento y sabes lo que es correcto, ahí Dios juzga la motivación de tu corazón cuando haces lo correcto. ¿Se entiende? Yo puedo hacer lo correcto. Voy y ayudo a los pobres. Por poner un ejemplo. Eso está correcto. Dios nos dice que amemos al prójimo. Ahora, ¿con qué intención lo hago? ¿Para recibir gloria yo? ¿Para ser aplaudido? Entonces ahí sí la intención de mi corazón pesa delante de Dios. Antes del conocimiento no. Antes del conocimiento no. Yo primero necesito conocer que a Dios le agrada que ayudemos a los pobres. Pongo un ejemplo tonto, hermanos, para que entendamos cómo funciona la intención del corazón en el cristianismo. Es cuando yo ya tengo el conocimiento y hago lo correcto en base a ese conocimiento. Y ahí cuando hago lo correcto en base al conocimiento, yo tengo que juzgar la intención de mi corazón. Si lo hago para la gloria de Dios o lo hago para la gloria de mi nombre. Debemos de entender esta verdad. Necesitamos entender a Dios, conocer a Dios. Ese es nuestro propósito. Dijimos, si el propósito de Dios es darse a conocer para la gloria de su nombre, el propósito del hombre es conocer a Dios para darle gloria. ¿Verdad? Si el propósito de Dios es darse a conocer, el propósito del hombre es conocer a Dios. Y todo para la gloria de su nombre. Esa es la realidad, hermano. Debemos de conocer a Dios y actuar en base a eso. Imagínate que demasiado le querés a tu vecino o a tu vecina y decirle, voy a hacer una torta de chocolate para llevarle un poco y pasar la tarde con mi vecino o mi vecina. Y te vas y agarras y pintas con chantilly o algo, la torta toda de blanca por fuera, y comienzan a comer ustedes ahí con un café o un cocido. Y el vecino no sabía que ella era alérgica al chocolate. Y le comienza a salir todo ronchas, le comienza a apretar el cuello, no puede respirar y casi le mataste con tu buena intención. Eso es lo que Pablo nos dice. Si no tenemos un conocimiento antes, por más que tengamos buenas intenciones, está mal. Y no solamente está mal, es peligroso. Podemos hacer daño. Podemos convertirnos, hermanos, en mini terroristas del cristianismo. Esa es la verdad. En mini terroristas del cristianismo. Y Dios nos hace responsables, hermanos. Si tenemos celos sin conocimiento, somos responsables ante Dios y vamos a responder ante Él en el juicio final. Porque probablemente ni cristianos seamos. Eso es lo que hacía Israel. Debemos de asegurarnos de tener el conocimiento hoy. Y no tener una actitud, no, el conocimiento no importa, la doctrina no importa, la teología no importa. ¿Y cómo vas a vivir entonces? ¿Cómo vas a vivir tu cristianismo? Si no tenés nada de eso. Pablo sabía muy bien esta verdad. Muy bien, hermano, y nos la relata en Filipenses 3. ¿Recuerdan Filipenses 3, famoso pasaje? Si alguien tiene que confiar en él, en su carne, yo más, dice Pablo. ¿Verdad? En el versículo 3 nos dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es una verdad que Pablo sabía muy bien. En Filipenses 3 nos habla que él confiaba en su propia carne. Él ignoraba la justicia de Dios y quería establecer la suya propia, su propia justicia. Y así, de esa manera, no se sujetó a la justicia de Dios. Fíjense, hermanos, que hay una responsabilidad ahí. Él no se ha sujetado por querer establecer la suya propia, por ser orgulloso y por no querer humillarse delante de Dios. Eso es lo que dice en el versículo 3 del capítulo 10. O sea que es una ignorancia vencible. Esa ignorancia está ahí por el orgullo del corazón del hombre. Pablo ya no había dicho, nadie tiene excusa, nadie puede decir, Dios no existe. Porque aún los cielos cuentan su gloria.
Y aún en nuestro interior hay un sentido de conciencia que nos dice que Dios existe. Es por nuestro orgullo que ignoramos la justicia de Dios y queremos establecer la nuestra propia. Y como dice Pablo, nos dice muy bien, nos habla de su propia experiencia en Filipenses 3. Porque él confiaba en su propia justicia y quería establecer su propia justicia. Nos dice, circuncidado al 8º día. Yo era así. Si yo quería jaltarme, me jaltaría mucho más que cualquiera. Porque yo soy esto, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, terrorista, perseguidor de la iglesia. Eso era Pablo, era un terrorista. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Será? Pero cuantas estas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense que dice, hermanos, aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, no solamente para ser salvos, sino para vivir la vida cristiana. Yo tengo que seguir estimando como basura toda mi justicia propia. Yo tengo que seguir humillándome en todo mi cristianismo, sabiendo que solo soy acepto a Dios por Jesucristo y no por nada lo que yo pueda hacer. Aún, dice Pablo, estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esto mismo es lo que Pablo anhelaba que pase con sus compatriotas judíos. Que ellos también den todo, esa su confianza en la carne, circuncidado al 8º día, hebreo del hebreo en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor a la iglesia en cuanto a celo. Todo eso dar como basura. Para que una vez que hagan eso, una vez que reconozcan de que no puedan alcanzar la justicia de Dios por su mérito, por su observancia de la ley, puedan encontrar a Cristo. Si no hacen eso, nunca van a poder alcanzar la justicia, siempre van a tropezar una y otra vez. Por más buena intención que tengan, por más deseo que tengan de servir a Dios, nunca van a encontrar la verdadera justicia, que es solamente por la fe. Y nada más que por la fe. No tenían excusa, hermanos, los israelitas. ¿Por qué no tenían excusa? Porque ellos tenían las escrituras. Recuerdan, eso era un beneficio de ellos, eso era un privilegio que ellos tenían. Pablo nos lo dijo en los primeros versículos del capítulo 9. Y la escritura apuntaba a Cristo, y eso es lo que Pablo dice hoy. El fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Qué es lo que no entendían, hermanos, los judíos? ¿Qué es lo que hoy muchos no entienden? El propósito de la ley. ¿Para qué fue dado la ley? Cuando acá Pablo se refiere a la ley, está hablando del pacto mosaico. Y hermanos, el pacto mosaico era un pacto condicional, era un pacto temporal, era un pacto tipológico. ¿Qué quiere decir tipológico? Que apuntaba a Cristo, que se cumplía en Cristo, que hablaba de Cristo, que nos mostraba a Cristo como el fin de la ley. Este pacto es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque fue dado solamente para preservar al linaje del cual iba a venir el Mesías. O sea, tenía que existir solamente ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Mesías. Y de esa manera también servía para preservar la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Recuerdan que había una promesa? ¿Cuál era la promesa? Que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo nos dice en Gálatas 3:16 en adelante que esa simiente es
Cristo. Entonces, a través del pacto mosaico, Dios preserva al linaje del cual iba a venir el Mesías. Y de esa manera también preserva el establecimiento y el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Esa promesa iba a ser cumplida y establecida en el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús. El pacto de gracia, que es el cumplimiento de aquel pacto que hizo el Padre con el Hijo en la eternidad pasada. Aquel pueblo que Dios el Padre entregó a Dios el Hijo. Es en base a esa transacción intertrinitaria y eterna que nosotros somos sus hijos. No es en base a ninguna voluntad humana. Es una transacción entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios el Padre le entregó un pueblo a su Hijo para la gloria de su nombre. Y esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Entonces, para cumplir esa promesa, Dios hace un pacto intermedio y temporal que servía para preservar al linaje del Mesías y el cumplimiento de esa promesa. Cuando llegaba eso, ese pacto mosaico quedaba obsoleto. Eso es lo que nos dice Hebreos. Ya no tiene más sentido, porque ya se cumplió su propósito, que es preservar el linaje del Mesías hasta el cumplimiento de la promesa, del pacto hecho en su sangre, de esa simiente que tenía que venir, por la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ese pacto mosaico también nos apuntaba siempre a Cristo. ¿De qué manera? Los profetas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el rey, los sacrificios, el templo, eso todo prefiguraba a Cristo. Y ese era el propósito también del pacto mosaico. Era un propósito tipológico, pero temporal. Si ya tenemos a Cristo, ¿para qué queremos sus sombras? Nos dice Pablo en Colosenses. ¿Para qué vos querés el señalero que te dice faltan 30 kilómetros para Hernandarias si vos ya estás en Hernandarias? ¿De qué te sirve el cartel? De nada. Bueno, ¿de qué te sirve el pacto mosaico si vos ya tenés al Mesías? Si ya tenés la promesa, si ya sos hijos de Abraham por medio de la fe y herederos de la promesa. Eso Pablo habla en Romanos 4 y Gálatas 3, hermanos. Hemos ya hablado suficientemente de todo eso. ¿Para qué también servía el pacto mosaico? Para encerrar a todos en pecado. Para mostrarnos de que nadie puede cumplir su estándar. Tenía dos aplicaciones el pacto mosaico. Una aplicación terrenal y temporal para la descendencia física de Abraham. Y tenía una aplicación espiritual y eterna solamente para Cristo. Nunca fue dado ese pacto para que Israel obedezca perfectamente, porque Dios ya había previsto con la institución de los sacrificios de que Israel nunca iba a obedecer perfectamente, que él iba a pecar, y Dios dio un medio por el cual ellos iban a tratar el pecado del pueblo, que iba a hacer los sacrificios de corderos. Ahora, cuando viene Cristo, Él entra como un segundo Adán y Él toma de nuevo aquel pacto de obras, aquel compromiso: haz esto y vivirás. Haz esto y morirás, que le dijo a Adán. Y Él gana la justicia para nosotros. Él es la promesa, Él es el cumplimiento de la promesa, y el pacto mosaico ya cumplió su propósito. Trajo el linaje, la salvación viene de los judíos. Estableció la promesa hecha a Abraham de bendición a todas las naciones, no solo a Israel. Apuntó a Cristo con todas las fiestas, con todo el sacerdocio, con todas las festividades que tenían, con toda la ley ceremonial y civil. Y nos mostró de que ninguno de nosotros podemos ser justos delante de Dios por obediencia. En Romanos 3 nos dice también que encerró todo bajo el juicio de Dios. Y nos mostró que somos pecadores, nos hizo conscientes de nuestro estado de pecado. Ese era el propósito de la ley. Y ellos no entendieron. Ellos no lo entendieron. El fin de la ley era Cristo, la meta de la ley era Cristo, el cumplimiento de la ley era Cristo. Cuando vino Cristo, el pacto mosaico quedó obsoleto. ¿Porque era malo? No, porque ya cumplió su propósito: traer al Mesías y la promesa a Abraham con él. Y por él nosotros somos herederos de esa promesa. Ese era el plan de Dios, hermano. Y eso era lo que los judíos no entendieron.
Lo que muchos cristianos hoy no entienden es hasta blasfemo, hermanos, utilizar kipá y poner esos candeleros y la bandera de Israel, siendo que vos no sos israelita. Nuestra identidad no es Israel. Estás pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Nuestra identidad es Jesucristo. No es Israel. No es ninguna de las 12 tribus de Israel. Es Jesús el Mesías, el Hijo de Dios con existencia eterna, aquel que existió desde el principio, aquel que era con Dios, aquel que estaba con Dios, aquel que es Dios mismo. Esa es nuestra identidad. Él tomó forma de hombre, tomó nuestro lugar, cumplió lo que Adán no pudo hacer y nos dio la vida eterna. El pacto mosaico nunca fue dado para dar vida eterna. La vida que daba el pacto mosaico era una vida temporal y se aplica solamente a la descendencia terrenal de Abraham. Era para darle vida en Canaán, una vida temporal. Había un pacto condicional en ese sentido, pero solamente se aplica de manera temporal y para los descendientes físicos de Abraham. Pero una vez venida la promesa, ya quedó todo obsoleto. Porque por la promesa somos bendecidos tanto judíos como gentiles. Ya no hay judío ni griego, todos somos hijos de Dios por medio de Jesucristo y por él heredero de la promesa. Gálatas 3. Cristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Es el cumplimiento del pacto mosaico. Él la cumplió. Ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y todo ya se ha cumplido en Cristo. Y ahora se está llevando ese cumplimiento. En serio, hermanos, por la misericordia de Dios, quiten ese legalismo de sus corazones. Dios es un Dios majestuoso, inimaginable, no puede entrar ni siquiera en nuestro entendimiento todo lo que Él hizo durante la historia, de qué manera lo ordenó, de qué manera lo determinó, cómo obró con sus criaturas. Todo nos muestra su gloria. Y Él nos da esa justicia gratuita para que nosotros podamos darle gloria a Él. Eso es lo que Él quiere, hermanos. No porque lo necesita, sino porque es complaciente para con nosotros. Porque es bondadoso, porque nos ama con amor eterno. Y quiere darnos algo que no merecemos, que no lo podemos alcanzar. Por tanto, hermanos, hoy debemos de aferrarnos a la simiente, a la promesa, al nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús, a la justicia de Dios dada a todos los hombres a través de la fe en Él y solamente en Él. Si te has aferrado hasta hoy a tu propia justicia, déjame decirte que nunca la vas a alcanzar. Si has intentado alcanzar la justicia de Dios por tus propios méritos, vas a tropezar una y otra vez. Y en el día final no solamente vas a tropezar y caer, sino que vas a ser aplastado por esa roca que es Cristo. Debemos de conocer a Dios. Debemos de conocer su justicia. Debemos de conocer cómo Él ha obrado en la historia y cómo Él obra hoy. Porque seremos responsables de ese conocimiento delante de Dios. No vamos a poder decirle en el día del gran juicio: Señor, Señor, pero yo prediqué de ti, pero yo hice esto, pero yo eché fuera demonios, pero yo hice muchos milagros, pero yo fui bueno, Señor, ayudé a los pobres. Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca alcanzaste mi estándar y hoy es tu tropiezo final al fuego eterno preparado para los ángeles y sus demonios. Dios quiera que ninguno de los que estén ahí escuchen esas palabras en ese día. Aférrate a Cristo hoy. Descansa en su obra perfecta. Descansa en la promesa de Dios dada solamente a través de la fe en Cristo. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por darnos tu palabra hoy.
por mostrarnos, Señor, que somos responsables delante de ti. Somos responsables en la manera en que intentamos llegar a ti, en la manera en que intentamos ser justos delante de ti. Somos responsables si tropezamos. Somos responsables, Señor, si actuamos en ignorancia. No tenemos excusa. Delante de ti no hay excusa, Señor. Líbranos de nuestra propia justicia. Líbranos de nuestra autojustificación. Líbranos de tropezar en Cristo. Líbranos de la ignorancia de ti, de tu palabra, de tus obras. Ten misericordia, Señor, en esta mañana de nosotros. Por amor de Cristo te lo pedimos. Amén.